Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en el siglo III, a la ciudad de Palmira, en el corazón del desierto sirio, para conocer la increíble historia de Zenobia, la reina guerrera que desafió al mismísimo Imperio Romano. Ya saben, como siempre, les hemos dejado algunos artículos y fuentes en la descripción del episodio. Zenobia es una figura fascinante, envuelta en un halo de misterio y admiración. Su historia nos transporta a una época de grandes cambios y convulsiones en el mundo antiguo, un periodo conocido como la crisis del siglo III, donde el Imperio Romano se tambaleaba, bajo la presión de invasiones bárbaras, guerras civiles y crisis económicas. Interesante cómo el contexto histórico realza la magnitud de lo que Zenobia logró en medio de este caos. Ella no solo gobernó, sino que expandió su reino, desafiando a un imperio que parecía invencible. Exacto. Palmira, la ciudad de Zenobia, era un oasis de prosperidad, en medio del desierto, un importante centro comercial que conectaba Roma con Oriente. Y Zenobia, gracias a su inteligencia y astucia política, supo aprovechar esta posición estratégica para construir su propio imperio. Hablando de inteligencia, mencionaste que no sabemos mucho sobre sus orígenes. ¿Qué sabemos de su educación y cómo pudo haber influido en su camino al poder? Si bien los detalles de su infancia son escasos, sabemos que Zenobia recibió una educación excepcional. Era políglota, dominaba el arameo, el latín, el griego y el egipcio. Estas habilidades lingüísticas no solo demuestran una mente brillante, sino que también le habrían dado una ventaja invaluable en la gestión de un imperio tan diverso como el suyo. Imagínate poder comunicarse directamente con comerciantes, diplomáticos y líderes de diferentes culturas. Claro, la comunicación efectiva es clave para cualquier líder, pero dudo que el dominio de idiomas fuera suficiente para forjar un imperio. ¿Cómo era Palmira en aquellos tiempos? ¿Qué papel jugaba dentro del Imperio Romano? Palmira no era una simple ciudad, era un oasis estratégico en medio del desierto sirio, un punto crucial en las rutas comerciales, que conectaban el Imperio Romano con Oriente, bajo el mandato del esposo de Zenobia, Septimio Odenato. Palmira había alcanzado un estatus especial dentro del imperio, el de ciudad-estado cliente. Ciudad-estado cliente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Palmira gozaba de una autonomía considerable dentro del imperio. Tenía su propio gobierno y ejército, pero a cambio debía alertar a Roma y proporcionarle apoyo militar y económico. Este estatus especial, junto con la inestabilidad del Imperio Romano en ese momento, crearon el escenario perfecto para el ascenso de Zenobia. O sea que Zenobia heredó un reino, con un grado de independencia considerable, no solo un pequeño puesto fronterizo. Y si hablamos de Odenato, ¿cómo era su relación con Zenobia? ¿Qué rol jugó ella durante su gobierno? Los historiadores coinciden en que Zenobia no era una mera consorte, era una mujer ambiciosa, inteligente y preparada para el poder. Acompañaba a Odenato en sus campañas militares, aprendiendo el arte de la guerra y la política. Su influencia en la corte era notable. Algunos incluso sugieren que Zenobia era la mente maestra detrás de muchas de las decisiones de Odenato. Es fascinante cómo Zenobia desafía la imagen tradicional de la mujer en la antigüedad. No se limitaba a ser una figura decorativa, sino que participaba activamente en los asuntos de Estado. Exacto. Y este carácter fuerte y decidido se manifestaría con aún más fuerza tras la muerte de Odenato, en el año 267. Odenato y su hijo mayor fueron asesinados, dejando a Zenobia como regente de Palmira en nombre de su hijo, Babalato, quien aún era un niño. Un momento crucial, sin duda, la muerte de Odenato. Le abre las puertas del poder absoluto a Zenobia. ¿Cómo reacciona Roma ante esta situación? Aceptan a Zenobia como la nueva líder de Palmira. Inicialmente Roma, sumida en sus propias crisis, no intervino directamente en los asuntos de Palmira. Esto le dio a Zenobia el tiempo y la libertad que necesitaba para consolidar su poder. Fortaleció las defensas de Palmira, expandió su ejército y comenzó a tejer una red de alianzas con otras ciudades y tribus de la región. Zenobia actuó con rapidez y determinación. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos para afianzar su control? ¿Se limitó a defender lo que ya tenía o tenía planes más ambiciosos? Zenobia era una mujer de grandes ambiciones. No se conformaba con mantener el statu quo. Su objetivo era crear un imperio independiente, libre del control romano. Y su primer movimiento estratégico fue audaz, la conquista de Egipto. Egipto, el granero de Roma. Una declaración de guerra en toda regla. ¿Cómo se llevó a cabo esta conquista? ¿Qué nos dice esto sobre las habilidades militares de Zenobia? La conquista de Egipto fue un golpe maestro. En el año 269, Zenobia dirigió personalmente a su ejército, derrotando al prefecto romano de Egipto, Enagino Probo. Esta victoria no solo le dio control sobre las vitales rutas comerciales del Mar Rojo, sino que también la consolidó como una líder militar formidable. Es impresionante. Una mujer liderando un ejército y conquistando una de las provincias más ricas del Imperio Romano. ¿Cómo reaccionó Roma ante esta afrenta? La conquista de Egipto no pasó desapercibida en Roma. El emperador Aureliano, conocido por su determinación y su habilidad militar,
no estaba dispuesto a tolerar la rebelión de Zenobia. La confrontación entre estos dos poderosos líderes era inevitable. Un choque de titanes sin duda. Zenobia, la reina rebelde, contra Aureliano, el emperador restaurador. ¡Qué intriga! En la próxima parte de nuestro viaje, exploraremos este épico enfrentamiento y descubriremos cómo el destino de Zenobia se entrelazó con el destino de Roma. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Zenobia, la reina guerrera de Palmira. La dejamos en la cima de su poder, desafiando abiertamente a Roma con la conquista de Egipto. Y como mencionamos, el emperador Aureliano no se quedaría de brazos cruzados. Exacto. Aureliano era un emperador decidido a restaurar la unidad y la grandeza del Imperio Romano. No podía permitir que una provincia rebelde, liderada por una mujer, desafiara su autoridad. Efectivamente, Aureliano era un estratega militar brillante y un líder implacable. Había consolidado su poder en Roma, sofocando rebeliones internas y repeliendo invasiones bárbaras. Ahora, dirigía su atención hacia Oriente, con el objetivo de someter a Zenobia y reunificar el imperio. Entiendo, para Aureliano la rebelión de Zenobia no era solo una cuestión de orgullo herido, sino una amenaza real a la estabilidad del imperio. ¿Cómo se desarrolló este enfrentamiento entre Zenobia y Aureliano? El primer gran choque entre los ejércitos de Zenobia y Aureliano tuvo lugar en el año 271, cerca de la ciudad de Emesa, en la actual Siria. La batalla de Emesa fue un enfrentamiento épico, donde las fuerzas de Zenobia, lideradas por sus generales Sabdas y Sabai, se enfrentaron a las legiones romanas de Aureliano. He leído que Zenobia no se limitó a dirigir la batalla desde la retaguardia. Es cierto que participó activamente en el combate. Así es. Las crónicas de la época describen a Zenobia como una líder valiente y carismática que inspiraba a sus tropas con su presencia en el campo de batalla. Se dice que cabalgaba al frente de su ejército vestida con una armadura y empuñando una espada, luchando con la misma fiereza que cualquier guerrero. Increíble, una imagen poderosa, que sin duda contribuyó a forjar su leyenda. Pero imagino que a pesar de su valentía, la superioridad militar de Roma acabaría imponiéndose. Efectivamente. A pesar de la resistencia inicial de las fuerzas de Zenobia, Aureliano, con su experiencia y su estrategia, logró una victoria decisiva en Emesa. Las tropas de Zenobia fueron derrotadas y la reina se vio obligada a retirarse a su capital, Palmira. Un duro golpe para Zenobia. ¿Cómo afectó esta derrota a su imperio? Perdió apoyos, se debilitó su posición. La derrota en Emesa fue un revés significativo para Zenobia, pero no la desmoralizó. Regresó a Palmira decidida a resistir hasta el final. Confiaba en la fortaleza de su ciudad, en la lealtad de sus tropas y en la posibilidad de recibir ayuda del Imperio Sasánida, el gran rival de Roma en Oriente. El Imperio Sasánida. Mencionaste su nombre en la primera parte, pero no profundizamos en su papel en esta historia. ¿Quiénes eran los sasánidas y por qué Zenobia esperaba su ayuda? El Imperio Sasánida era una potencia emergente en Oriente, que rivalizaba con Roma por el control de territorios y rutas comerciales. Los sasánidas eran enemigos acérrimos de Roma, y Zenobia vio en ellos un aliado potencial en su lucha contra Aureliano. De hecho, algunos historiadores sugieren que Zenobia pudo haber negociado un acuerdo con los sasánidas para coordinar una ofensiva conjunta contra Roma. Una alianza estratégica que de haberse concretado podría haber cambiado el curso de la historia. Pero acudieron finalmente los sasánidas en ayuda de Zenobia. Lamentablemente para Zenobia, la ayuda sasánida no llegó a tiempo. Aureliano, anticipándose a esta posible alianza, actuó con rapidez y determinación. Tras la victoria en Emesa, puso sitio a Palmira, aislando la ciudad y cortando sus líneas de suministro. Palmira, la joya del desierto, bajo asedio romano. ¿Cómo se desarrolló el asedio? ¿Cuánto tiempo resistió la ciudad? Palmira era una ciudad bien fortificada, con altas murallas y una guarnición numerosa. Zenobia dirigió personalmente la defensa, demostrando una vez más su coraje y su determinación. El asedio se prolongó durante meses, con intensos combates y grandes pérdidas en ambos bandos. Debió ser una situación desesperada para Zenobia, rodeada por el enemigo, sin posibilidad de recibir ayuda externa, con sus recursos agotándose. ¿Cómo terminó el asedio? A pesar de la heroica resistencia de Zenobia y sus tropas, la superioridad militar de Roma era abrumadora. El cerco se fue estrechando cada vez más, y la ciudad comenzó a sufrir la escasez de alimentos y agua. Finalmente, en el año 272, Aureliano logró romper las defensas de Palmira y la ciudad cayó en manos romanas. Un final dramático para el imperio de Zenobia. ¿Qué fue de la reina? ¿Fue capturada por los romanos? Ante la inminente caída de Palmira, Zenobia intentó escapar de la ciudad a lomos de un camello, con la esperanza de llegar a territorio sasánida y reagrupar sus fuerzas. Sin embargo, su huida fue interceptada por las tropas romanas cerca del río Éufrates. Zenobia fue capturada y llevada ante Aureliano. Un final amargo para una reina que había desafiado al poderío de Roma. ¿Qué hizo Aureliano con Zenobia? La ejecutó como castigo por su rebelión.
El destino final de Zenobia es un tema que ha generado debate entre los historiadores. Algunas fuentes afirman que fue ejecutada por Aureliano, mientras que otras sugieren que fue llevada a Roma como prisionera para participar en el triunfo de Aureliano. Un triunfo. Si mal no recuerdo, se trata de una ceremonia pública en la antigua Roma, donde un general victorioso desfilaba por las calles de la ciudad, mostrando sus trofeos de guerra y a los prisioneros capturados. Exacto, el triunfo era la máxima expresión de gloria militar en la antigua Roma. Era un evento propagandístico a gran escala que servía para exaltar al emperador y para mostrar al pueblo romano el poderío de su imperio. Entonces, ¿Zenobia pudo haber sido humillada públicamente en el triunfo de Aureliano? ¿Hay alguna evidencia que respalde esta teoría? Hay relatos que describen a Zenobia desfilando encadenada en el triunfo de Aureliano, vestida con ropas lujosas pero cargando con el peso de su derrota. Sin embargo, otras fuentes, incluyendo la Historia Augusta, una colección de biografías de emperadores romanos, ofrecen una versión diferente de los hechos. Cuéntame más sobre esta versión alternativa. ¿Qué dice la Historia Augusta sobre el destino de Zenobia? Según la Historia Augusta, Aureliano, impresionado por la valentía, la inteligencia y la nobleza de Zenobia, decidió perdonarle la vida. En lugar de ejecutarla o humillarla públicamente, le concedió una villa en Tibur, la actual Tívoli, cerca de Roma. Qué giro tan inesperado. De reina guerrera a dama romana en una villa de campo. Hay evidencias de que Zenobia viviera realmente en Tibur. Si bien no hay pruebas concluyentes, algunos historiadores sugieren que la presencia de una familia romana con el apellido Zenobia en la región de Tibur en los siglos posteriores podría estar relacionada con la reina de Palmira. Fascinante. Es increíble cómo la historia de Zenobia está llena de contrastes y misterios. De guerrera audaz a prisionera de Roma, de posible víctima de la venganza a posible huésped privilegiada del emperador. Su vida es una verdadera novela histórica. Sin duda, y aunque su imperio fue efímero, su legado perdura. Zenobia se convirtió en un símbolo de la resistencia, una figura legendaria que ha inspirado a generaciones con su coraje y su determinación. Y con esto, llegamos al final de la segunda parte de nuestra inversión en la vida de Zenobia. En la próxima parte, exploraremos su legado y la influencia que ha tenido a lo largo de la historia, desde la literatura hasta el arte y la música. Regresamos a nuestra inmersión en la vida de Zenobia, la reina guerrera de Palmira. Ya hemos recorrido su ascenso al poder, sus conquistas, su enfrentamiento con el emperador Aureliano y las diferentes versiones sobre su destino final. Ahora, en esta última parte de nuestro viaje, exploraremos el legado de Zenobia y su impacto en la historia, la cultura y el arte. Porque a pesar de que su imperio fue efímero, su figura ha trascendido el tiempo, inspirando a artistas, escritores y pensadores a lo largo de los siglos. Es como si su historia se negara a ser olvidada. Exacto, la historia de Zenobia, una mujer que se atrevió a desafiar al poderío de Roma en una época dominada por hombres, ha resonado con fuerza a través del tiempo, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y un modelo a seguir para muchos. Comencemos por la literatura. Hay obras que se inspiren en la vida de Zenobia. Por supuesto, desde la antigüedad hasta nuestros días, Zenobia ha sido un personaje recurrente en la literatura. Ya en el siglo IV, el escritor inglés Geoffrey Chaucer incluyó una breve historia de Zenobia en su obra maestra, Los cuentos de Canterbury. Interesante. Y en épocas más recientes, sigue Zenobia cautivando la imaginación de los escritores. Sin duda. En el siglo XX, autores como Louis de Wohl, Alexander Byrne y Tessa Corber, entre otros, han escrito novelas históricas que recrean la vida de Zenobia y su lucha por la independencia de Palmira. Estas novelas, imagino, han contribuido a popularizar la figura de Zenobia y a convertirla en un ícono de la resistencia femenina. Es fascinante cómo una figura histórica puede seguir inspirando nuevas historias siglos después. Precisamente la literatura ha jugado un papel crucial en mantener viva la memoria de Zenobia y en presentarla como un modelo a seguir para las mujeres que luchan por sus derechos y su libertad. Su historia nos recuerda que el poder femenino no es un concepto moderno, sino que ha existido a lo largo de la historia, desafiando las normas y dejando una huella imborrable. Y hablando de arte, hay representaciones pictóricas de Zenobia. ¿Cómo la han plasmado los artistas a lo largo de los siglos? La imagen de Zenobia ha inspirado a numerosos pintores a lo largo de la historia. En el Museo del Prado de Madrid, por ejemplo, se conserva un magnífico cuadro de Giovanni Battista Tiepolo que representa a Zenobia ante el emperador Aureliano. ¿Y qué nos dice esta pintura sobre la percepción que se tenía de Zenobia en el siglo XVIII cuando Tiepolo pintó este cuadro? ¿Cómo la veían los artistas de esa época? La pintura de Tiepolo nos muestra a Zenobia como una mujer hermosa y digna a pesar de su derrota. No aparece como una prisionera sumisa, sino como una reina que aún conserva su orgullo y su porte real.
Es interesante cómo la imagen de Zenobia ha ido evolucionando con el tiempo, adaptándose a las diferentes sensibilidades de cada época, pero en todas las representaciones parece haber un elemento constante, la fuerza y la dignidad de Zenobia. Exacto. Y no solo en la pintura. Zenobia también ha inspirado obras musicales, incluyendo óperas compuestas por grandes maestros como Johann Adolph Hasse y Gioacchino Rossini. Óperas. Eso sí que es fascinante. ¿Qué nos puedes contar sobre estas óperas? ¿Qué aspectos de la vida de Zenobia suelen destacar? Las óperas que se inspiran en la vida de Zenobia suelen centrarse en su valentía, su liderazgo y su trágico destino. Son obras que combinan la música con la historia para crear un espectáculo emocionante y conmovedor, que nos permite conectar con las emociones y las motivaciones de Zenobia. Y no podemos olvidar las esculturas que representan a Zenobia. ¿Hay alguna que destaque especialmente? ¿Alguna que capture la esencia de su personalidad? Sin duda, una de las esculturas más famosas de Zenobia es la realizada por Harriet Hosmer en el siglo XIX. Se trata de una escultura de mármol que representa a Zenobia con una mirada desafiante y una postura digna, transmitiendo la fuerza y el coraje de la reina guerrera. Una imagen poderosa que resume a la perfección la esencia de Zenobia. Una mujer que, a pesar de su derrota militar, ha triunfado en la memoria colectiva, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia y la lucha por la libertad. Su legado sigue inspirando a día de hoy. La historia de Zenobia nos recuerda que el valor, la inteligencia y la determinación pueden desafiar incluso a los imperios más poderosos y que la lucha por la libertad y la justicia siempre merece la pena. Una lección valiosa que sin duda merece la pena recordar. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en la fascinante vida de Zenobia, la reina guerrera de Palmira. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al pasado y que la historia de Zenobia les inspire tanto como a nosotros. Hasta la próxima. Hola a todos, ¿listos para una nueva inmersión profunda? Hoy nos adentramos en el mundo del Go. Un juego que ha fascinado a la humanidad por más de 200 años. Exacto. Y lo mejor es que vamos a explorarlo utilizando las fuentes que ustedes, nuestros oyentes, nos han proporcionado. Es increíble la cantidad de información que hay sobre este juego. Dan ganas de empezar ya. Lo sé, ¿verdad? Al principio puede parecer un poco abrumador, tanta historia, tantas reglas. Por eso estamos aquí, para destilar la esencia de este antiguo juego y descubrir qué lo hace tan especial. Exactamente. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente el Go? Bueno, aunque en Occidente lo conocemos como Go, su nombre original es Weiki en chino. Y Go en japonés. Y Baduk en coreano. A pesar de las diferencias en el nombre, el objetivo del juego es universal. Dos jugadores se enfrentan en un tablero, colocando piedras blancas y negras. Buscando controlar más territorio que su oponente. Ajá. Y lo que me parece realmente intrigante es que el Go sigue siendo increíblemente popular. Millones de personas en todo el mundo lo juegan y lo estudian con pasión. Y no es solo un juego. En la antigua China, el Go era considerado una de las 4 artes esenciales. ¿En serio? ¿Cuáles eran las otras? Caligrafía, pintura y música. Imagínate, un grupo de eruditos chinos debatiendo sobre poesía. Practicando caligrafía. Jugando al Go. ¡Qué escena! Increíble. ¿Y por qué lo consideraban tan importante? Se creía que jugar Go cultivaba la mente, fomentaba la paciencia. Y la concentración. Incluso se decía que promovía la armonía interior. Es fascinante cómo un juego podía tener un impacto tan profundo en las personas. Como si fuera un camino hacia el autoconocimiento. Exacto. Y esa visión del Go como algo más que un juego ha perdurado a través de los siglos. Totalmente. He notado en las fuentes que el Go llegó a Europa a través de Japón. Sí. Es por eso que se le conoce como Go. Aunque se originó en China. Exacto. Fue en Japón durante el periodo Edo, donde se formalizó. ¿Formalizó? Se establecieron escuelas de Go con rangos, títulos. ¡Wow! E incluso se jugaban partidas en presencia del shogun. Partidas con un público tan selecto. Y pensar que todo esto se logra con solo un tablero y unas piedras. El tablero tiene 19 líneas horizontales. Y 19 verticales. Creando 361 intersecciones donde se pueden colocar las piedras. ¿Espera, 361? Sí. Y aquí está la magia del Go. A pesar de su simplicidad, la cantidad de jugadas posibles es enorme. Un verdadero desafío intelectual. Y no podemos olvidar el impacto del Go en la inteligencia artificial. Cierto. Durante mucho tiempo, el Go representó un desafío para las computadoras. A diferencia del ajedrez,
donde la fuerza bruta puede llevar al éxito. El Go requiere un enfoque más intuitivo, más estratégico. Recuerdo haber leído sobre AlphaGo, el programa de Google que derrotó a un campeón mundial de Go en 2016. Un hito en la historia de la inteligencia artificial. Sin duda. AlphaGo demostró que la IA puede alcanzar niveles increíbles en juegos que requieren intuición y creatividad. Y esto abre un mundo de posibilidades para la IA en otros campos. Es increíble. Y a pesar de estos avances, el Go sigue siendo un juego profundamente humano. Un juego que nos conecta con la historia, con la cultura y con nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. El Go es mucho más que un simple juego. Es una ventana a la mente humana, a su capacidad para la estrategia, la creatividad y la búsqueda de la armonía. Y eso es algo que las máquinas, por muy avanzadas que sean, nunca podrán replicar del todo. Tienes toda la razón. El Go nos recuerda que en última instancia somos nosotros, los humanos, quienes damos sentido y significado a los juegos que creamos. Y que a través de ellos podemos aprender, crecer y conectar con otros de una manera única y especial. El Go es un testimonio de la capacidad humana para la innovación, la belleza y la conexión. Un legado que ha perdurado por milenios y que seguirá inspirando a generaciones futuras. Es realmente fascinante. Sin duda alguna. Y esto es solo el comienzo de nuestra inmersión en el mundo del Go. Prepárense para descubrir mucho más sobre este apasionante juego en las próximas entregas de nuestro podcast. No se lo pierdan. Y hablando de esa conexión humana, no podemos dejar de lado el impacto cultural que el Go ha tenido, especialmente en Asia Oriental. Totalmente de acuerdo. En países como China, Japón y Corea, el Go es mucho más que un simple pasatiempo. Es cierto, se ve como una forma de arte, una disciplina mental, un reflejo de la filosofía oriental e incluso una herramienta para el desarrollo personal. En una de las fuentes que compartí se menciona que los jugadores de Go son admirados por su paciencia, su concentración y su capacidad estratégica. Exactamente. Y esas cualidades no se limitan al tablero. Se cree que el Go te puede ayudar a desarrollar habilidades muy valiosas para la vida. ¿Cómo cuáles? La capacidad de analizar situaciones complejas, tomar decisiones bajo presión y encontrar soluciones creativas a los problemas. Es fascinante cómo un juego puede reflejar valores culturales tan profundos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esa conexión entre el Go y la filosofía oriental? Claro que sí, un concepto clave en el Go es el equilibrio. Los jugadores deben encontrar un equilibrio entre ataque y defensa, entre expansión territorial y seguridad de las piedras. Este énfasis en el equilibrio también se refleja en la filosofía y la cultura de Asia Oriental, donde la armonía y la búsqueda de la paz interior son valores fundamentales. Yo veo que es como si el Go fuera un microcosmos de la vida misma, donde hay que tomar decisiones estratégicas y buscar un equilibrio entre diferentes fuerzas. Y no solo eso, las fuentes que he leído mencionan que la estética también juega un papel importante en el Go. Por supuesto, la disposición de las piedras en el tablero puede ser realmente hermosa, con patrones y formas que evocan paisajes. Caligrafía. Incluso constelaciones. Para muchos jugadores, la búsqueda de la belleza en el juego es tan importante como la búsqueda de la victoria. Ahora entiendo por qué el Go se considera una forma de arte. Y hablando de la dinámica del juego, ¿podría explicarnos un poco sobre las diferentes etapas de una partida de Go? Claro, una partida de Go se divide en 3 etapas principales: la apertura, el medio juego y el final. Entiendo, comencemos con la apertura. ¿Qué es lo más importante en esta etapa? En la apertura, los jugadores buscan establecer sus primeras posiciones en el tablero. La clave aquí es encontrar un equilibrio entre asegurar territorio e influencia sobre el tablero. Es como sentar las bases para el resto de la partida. Y una vez que se han sentado las bases, ¿qué ocurre en el medio juego? El medio juego es la etapa donde la lucha por el territorio se intensifica, aquí la táctica y la estrategia se combinan para atacar, defender y capturar piedras. Suena intenso. Es la fase más dinámica y emocionante de la partida, donde se definen las estrategias y se ponen a prueba las habilidades de los jugadores. Y finalmente llegamos al final del juego, donde supongo que se define quién gana. Exacto. En el final del juego, los jugadores deben consolidar sus territorios, capturar las últimas piedras y contar los puntos para determinar el ganador. Es una fase que requiere mucha precisión. Mucha atención al detalle. Sí, ya que incluso una pequeña ventaja puede ser decisiva. Me imagino que para llegar a dominar las 3 etapas del juego, te necesita mucha práctica. Mucho estudio. Y hablando de estudio, en las fuentes que compartí, hay una serie de términos y conceptos específicos del Go. ¿Cómo cuáles? Joseki, Sumego y Kifu. ¿Podrías explicarnos un poco sobre ellos? Claro que sí, empecemos con Joseki. Los Joseki son secuencias de movimientos establecidos en la apertura que han sido analizados y refinados a lo largo de siglos de juego. Wow.
Dominar los joseki es fundamental para tener un buen comienzo en la partida, ya que te permite optimizar tus primeros movimientos y evitar errores comunes. Es como tener un manual de estrategias para la fase inicial, ¿verdad? Exactamente. Luego tenemos los sumegos, que son problemas de vida y muerte. Problemas de vida y muerte. Sí, los sumegos son ejercicios que desafían a los jugadores a encontrar la secuencia correcta de movimientos para capturar o salvar un grupo de piedras. Son excelentes para desarrollar la capacidad de cálculo y la visión estratégica. Suena como un entrenamiento mental muy intenso. Lo es sin duda. Y finalmente, Kifu se refiere al registro de una partida de Go. Sí, los Kifus permiten a los jugadores analizar sus propias partidas, aprender de otros jugadores y estudiar la historia del juego. Son una herramienta fundamental para el aprendizaje y la mejora en el Go. Es increíble cómo un juego tan antiguo puede tener tanta profundidad y complejidad. Y hablando de historia, nuestras fuentes mencionan algunos jugadores legendarios de Go como Onimbo Shusai Wukingwan y Lee Sedol. Así, unos verdaderos maestros. Esos tan especiales. Cada uno de estos jugadores ha dejado una huella imborrable en la historia del Go. Onimbo Shusai, por ejemplo, fue el último maestro de la casa Onimbo, una de las 4 grandes escuelas de Go de Japón. Durante el periodo Edo, su última partida contra el joven maestro Kitani Minoru fue un evento histórico que marcó el final de una era en el mundo del Go. Era como el último samurái del Go. En cierto modo, sí. Y luego tenemos a Wu Qingguan, conocido en Japón como Go Seigen, un maestro chino-japonés considerado por muchos como el mejor jugador de Go del siglo XX. El mejor del siglo. Su estilo innovador y su profundo conocimiento estratégico revolucionaron el juego, y sus partidas son estudiadas hasta el día de hoy por jugadores de todo el mundo. Impresionante. Y finalmente tenemos a Lee Sedol, un maestro coreano que saltó a la fama mundial en 2016 cuando se enfrentó a AlphaGo, el programa de inteligencia artificial de Google. Ah, sí, recuerdo esa partida. Aunque Lee Sedol perdió la partida, su tenacidad y su creatividad le ganaron la admiración de millones de personas en todo el mundo. Su enfrentamiento con AlphaGo marcó un antes y un después en la relación entre el Go y la inteligencia artificial. Es realmente inspirador ver cómo el Go, un juego con miles de años de historia, puede seguir siendo tan relevante en la era digital. Y no solo eso, su popularidad ha crecido exponencialmente gracias a su aparición en la cultura popular. Es cierto, el Go ha inspirado películas, series de televisión, novelas e incluso videojuegos. Un ejemplo notable es Hikaru no Go, un anime que popularizó el Go entre las generaciones más jóvenes, no solo en Japón, sino en todo el mundo. Así. Recuerdo haber visto esa serie, la historia de un joven que descubre el mundo del Go gracias al espíritu de un antiguo maestro. Es realmente cautivadora. ¿Y qué me dices de La jugadora de Go, esa novela que transcurre en la Manchuria ocupada por los japoneses? La jugadora de Go es un ejemplo perfecto de cómo la literatura puede utilizar el Go como un vehículo para explorar temas como la estrategia, la filosofía y las relaciones humanas. La historia de amor y estrategia en medio del conflicto bélico es realmente conmovedora. Es increíble cómo un juego de tablero puede tener un impacto tan profundo en la cultura popular. Y hablando de impacto, he leído en una de las fuentes que compartí que existe un libro llamado El Camino del Go, que aplica la estrategia de este juego a los negocios y la vida cotidiana. Así es, El Camino del Go argumenta que los principios estratégicos del Go pueden ser aplicados a diversos ámbitos de la vida, como la toma de decisiones, la negociación, la gestión del tiempo y el liderazgo. Es decir, que el Go no solo es un juego, sino una herramienta para el desarrollo personal y profesional. Exactamente, el Go nos enseña a pensar a largo plazo, a anticipar los movimientos del oponente, a evaluar riesgos, a encontrar soluciones creativas a los problemas y a encontrar un equilibrio entre diferentes objetivos. Son habilidades que pueden ser muy útiles en cualquier ámbito de la vida. Es realmente fascinante. Hemos viajado desde los orígenes del Go en la antigua China hasta su impacto en la cultura popular y la inteligencia artificial, explorando las reglas, la estrategia y la rica historia de este juego milenario. Y lo que más me sorprende es que a pesar de su aparente simplicidad, el Go sigue siendo un desafío intelectual sin igual capaz de cautivar y fascinar a personas de todas las edades y culturas. Estoy totalmente de acuerdo y después de todo lo que hemos aprendido, no puedo evitar preguntarme ¿qué otras lecciones podríamos aprender del Go si exploramos este antiguo juego más a fondo? El Go nos enseña a pensar estratégicamente, a evaluar riesgos, a tomar decisiones difíciles y a adaptarnos a situaciones cambiantes. Cualidades que sin duda son valiosas en cualquier ámbito de la vida, ya sea en el trabajo, en las relaciones personales o en la búsqueda de nuestros propios objetivos. Totalmente de acuerdo. El Go es un reflejo de la propia vida. En el tablero, como en la vida nos enfrentamos a desafíos, debemos tomar decisiones. Y aprendemos de nuestros errores. Cada partida de Go es una oportunidad para aprender, para crecer, para poner a prueba nuestras habilidades. Y para desarrollar nuestra intuición. Y lo que me parece aún más fascinante es que a pesar de su complejidad, el Go
Es un juego que puede ser disfrutado por personas de todas las edades. Y niveles de experiencia. No importa si eres un principiante o un maestro, el Go siempre te ofrece un desafío a tu medida. Y siempre hay algo nuevo que aprender. Una estrategia diferente que explorar. Una forma de mejorar. Es un viaje sin fin, un camino de aprendizaje constante. Y me alegra saber que gracias a las nuevas tecnologías, el Go es cada vez más accesible. Las plataformas online, los tutoriales, las aplicaciones móviles. Han hecho que el Go sea más accesible que nunca. Hoy en día, cualquier persona con acceso a Internet puede aprender a jugar. Puede conectarse con otros jugadores. Participar en torneos online e incluso recibir clases de maestros de renombre internacional. Es increíble cómo la tecnología ha democratizado el acceso a este antiguo juego. Permitiendo que personas de todo el mundo se conecten a través de una pasión compartida. Y la tecnología también ha permitido el desarrollo de nuevas herramientas de análisis y aprendizaje que han revolucionado la forma en que se estudia. ¿Y se juega al Go? La tecnología, lejos de reemplazar al Go, lo ha potenciado, lo ha expandido. Y lo ha hecho más fascinante. Exactamente. Y estoy seguro de que en el futuro veremos aún más innovaciones que enriquecerán la experiencia del Go. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión en el mundo del Go. Hemos explorado su historia, sus reglas, su complejidad, su impacto cultural y su relevancia en la era digital. Y lo hemos hecho gracias a tu curiosidad y a las increíbles fuentes que has compartido con nosotros. Ha sido un verdadero placer explorar este antiguo juego contigo, y a todos nuestros oyentes los invito a que se animen a descubrir el fascinante mundo del Go. Quizás descubran en él como nosotros una fuente de inspiración, de aprendizaje y de crecimiento personal. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar el zodiaco. Pero ojo, no estamos hablando de horóscopos y predicciones. No. Lo que nos interesa es la astronomía y la historia detrás de estas constelaciones, ¿verdad? Exactamente. Esas que, bueno, han fascinado a la gente por miles de años. Y para esta inmersión, nuestra guía va a ser la Wikipedia en español. Sí. Más específicamente el artículo sobre el zodiaco. Ah. Así que prepárense porque vamos a descubrir detalles que tal vez no sabían sobre su origen y su significado. Estoy emocionado. Yo también. Siempre me ha intrigado el zodiaco. Pero, la verdad, nunca me he puesto a investigar a fondo. ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, yo creo que un buen punto de partida sería aclarar algo. Dale. Desmitificar esa idea de que el zodiaco es algo moderno. Ajá. Sus raíces están en la astronomía babilónica. ¿En serio? Mucho antes de nuestra era. Wow. De hecho, lo usaban como una especie de calendario. ¿Un calendario? Eso sí que me cuesta imaginarlo. ¿Cómo lo usaban exactamente? Pues, observando el sol, Ajá. los babilonios se dieron cuenta de que a lo largo del año el sol pasaba por delante de las mismas constelaciones, en un ciclo, digamos, regular. Entonces dividieron el año en 12 periodos, cada uno asociado a una constelación. Yeah. Y esto les permitía, bueno, seguir el ritmo de las estaciones. Claro. Saber cuándo sembrar, cuándo cosechar. Wow. Incluso cuándo celebrar sus festividades. Qué ingenioso. O sea, una forma de organizar la vida en sintonía con el cosmos. Sí. Y hablando del nombre, ¿por qué zodiaco? Porque tiene algo que ver con los animales, ¿no? Precisamente. Ajá. Zodíaco viene del griego son, que significa animal. Claro. Y bueno, aunque la mayoría de las constelaciones representan figuras de animales, hay que reconocer que el nombre no es del todo preciso, ¿no crees? Tiene razón. Sí. Ahí tenemos a Virgo, la Virgen, o Sagitario, el arquero. Esos no son animales. Cierto. Es curioso cómo a veces los nombres se quedan cortos, ¿no? Para abarcar toda la complejidad de lo que representan. Pero bueno, dejando de lado la precisión del nombre, ¿te gustaría que exploráramos las historias detrás de cada una de esas constelaciones? Por supuesto. Me encantaría. Siempre me ha fascinado la mitología. Empecemos por Aries, el carnero. ¿Qué secretos guarda esta constelación? Bueno, Aries nos lleva directo al mito del vellocino de oro. Ah. ¿Lo recuerdas? Sí, claro. Ese objeto mágico, símbolo de poder y realeza. La leyenda cuenta que Frixo y Ele, dos jóvenes en peligro, escaparon a lomos de un carnero con un vellocino de oro. Ajá. Y ese carnero es el que da origen a la constelación de Aries. Una historia épica. ¿Ya? Digna de las estrellas. Oh. Y ahora que lo pienso, no hay otro animal mitológico relacionado con un vellocino de oro. ¿Me equivoco? No te equivocas. Hablas del Minotauro, ¿verdad? Sí. Pero esa es una historia para otro momento.
Quizás cuando hablemos de Tauro. Ah, qué intriga. Ya quiero llegar a Tauro. Pero antes, cuéntame más sobre las demás constelaciones. ¿Qué hay de Géminis, los gemelos? Géminis nos habla de Cástor y Pólux, dos hermanos inseparables. Su historia es conmovedora. Pólux era inmortal, pero Cástor mortal. Sí. Cuando Cástor murió, Pólux, desconsolado, le pidió a Zeus que le permitiera compartir su inmortalidad con su hermano. Y así, Zeus los unió para siempre en el cielo. Qué hermosa muestra de amor fraternal. Es increíble cómo estas historias conectan con emociones tan profundas. Y hablando de emociones, ¿qué me dices de Cáncer, el cangrejo? No parece tan heroico como los demás. Bueno, aunque pequeño, Cáncer también tiene su lugar en la mitología. Se dice que Hera, la diosa del matrimonio, lo envió para ayudar a la hidra de Lerna durante su batalla contra Heracles. Vaya, pequeño pero valiente. ¿Y qué hay de Leo, el león? Ese sí que suena imponente. León nos recuerda al león de Nemea, una bestia feroz con una piel impenetrable. Aterrorizaba a los habitantes de Nemea. Heracles, como parte de sus 12 trabajos, tuvo que enfrentarse a él. Y tras una lucha épica, lo derrotó estrangulándolo con sus propias manos. Una victoria digna de un héroe. Heracles era un personaje formidable. Y ahora, hablemos de Virgo, la Virgen. ¿Qué historia se esconde tras ella? Virgo está asociada con Astrea, la diosa de la justicia y la inocencia. Ajá. Se dice que vivió en la Tierra durante la Edad de Oro, una época de paz y prosperidad. Pero la humanidad se corrompió, y Astrea, desilusionada, abandonó la Tierra, ascendió a los cielos, transformándose en la constelación de Virgo. Es una historia que me hace reflexionar sobre la pérdida de la inocencia, ¿no? Y la añoranza por un pasado idealizado. ¿Y qué hay de Libra, la balanza? Libra es un caso peculiar. Es una edición relativamente tardía al zodiaco. Originalmente sus estrellas formaban parte de las pinzas de Escorpio. ¿En serio? Nunca lo hubieran imaginado. ¿Y a qué se debe esa incorporación? Se cree que se añadió para representar el equilibrio y la justicia, valores muy importantes en la antigua Roma. Tiene sentido. Y ahora, pasemos a Escorpio, el escorpión. Ese nombre ya de por sí suena un poco amenazante. Escorpio está ligado a la historia de Orión, el cazador gigante, y su eterna batalla con el escorpión. Artemisa, la diosa de la caza, envió al escorpión para matar a Orión, después de que éste se jactara de que podía cazar cualquier animal de la tierra. Qué dramático. Y supongo que esa rivalidad se refleja en la posición de las constelaciones en el cielo, ¿no? Exactamente. Escorpio y Orión se encuentran en lados opuestos del firmamento, como si estuvieran eternamente enfrentados. Fascinante. Y ahora, cuéntame sobre Sagitario, el arquero. Sagitario representa a Quirón. Ajá. Un centauro sabio y bondadoso, famoso por su habilidad en la medicina y la arquería. Fue maestro y mentor de muchos héroes griegos, incluyendo a Heracles y Aquiles. Un centauro. Siempre me han intrigado esas criaturas mitológicas, mitad hombre, mitad caballo. ¿Y qué hizo Quirón para ganar su lugar en el zodiaco? Se dice que se sacrificó para salvar a Prometeo, quien había sido condenado por Zeus a un tormento eterno por robar el fuego de los dioses. Un acto de nobleza y compasión. Realmente conmovedor. Y ya que hablamos de sacrificio, ¿qué nos puedes contar sobre Capricornio, la cabra? Capricornio, esa peculiar criatura mitad cabra, mitad pez, representa a Maltea. Ajá. Ella fue la cabra que amamantó y protegió a Zeus cuando era bebé, ocultándolo de su padre Cronos, que devoraba a sus hijos por miedo a ser destronado. Qué historia tan sorprendente. Nunca imaginé que una cabra tuviera un papel tan importante en la mitología griega. Y para terminar nuestro recorrido hablemos de Acuario, el aguador. Acuario representa a Ganimedes, un joven de gran belleza, que fue raptado por Zeus para convertirlo en el copero de los dioses en el Olimpo. Otra historia de un mortal ascendido al Olimpo. Y Piscis, los peces. Piscis está asociado con Afrodita y Eros, la diosa del amor y su hijo, el dios del deseo. Cuenta la leyenda que se transformaron en peces para escapar del monstruo Tifón, que aterrorizaba a los dioses. Es una imagen que me encanta. Los dioses del amor, unidos en su huida de un monstruo. Es una forma muy poética de concluir nuestro viaje por el zodiaco. Ciertamente, cada constelación nos abre una ventana, ¿no? Sí. Son un mundo de historias fascinantes. Y es esa mezcla de astronomía y mitología lo que hace al zodiaco tan cautivador. Completamente de acuerdo. Pero antes de pasar a la siguiente parte de nuestra inmersión, me gustaría tocar un tema que a menudo genera confusión. Bien. La diferencia entre el zodiaco astronómico y el zodiaco astrológico. Ajá. Mucha gente piensa que son lo mismo, pero no es así, ¿verdad? Efectivamente. El zodiaco astronómico se basa en la posición real del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Sí. El zodiaco astrológico, en cambio, divide la eclíptica, el camino aparente del Sol en el cielo, en 12 partes iguales de 30 grados, cada una asociada a un signo del horóscopo. Entiendo. Entonces, las fechas que asociamos a los signos del horóscopo
no coinciden con el periodo en que el Sol transita por las constelaciones correspondientes. Exacto. O sea, Por ejemplo, el signo de Escorpio en astrología abarca del 23 de octubre al 22 de noviembre. Pero durante ese periodo el Sol no está realmente en la constelación de Escorpio. Increíble. Mi horóscopo podría estar basado en una constelación equivocada. Eso cambia las cosas. Es una distinción importante a tener en cuenta. El zodiaco astronómico se basa en la observación científica del cielo, Claro. mientras que el zodiaco astrológico tiene una base más simbólica Ya. y se usa para la interpretación de la personalidad y los eventos. Es curioso cómo un mismo concepto puede tener dos interpretaciones tan distintas. Y hablando de interpretaciones, ¿no es cierto que el zodiaco ha inspirado a artistas a lo largo de la historia? Por supuesto. Sí. El zodiaco ha sido representado en innumerables obras de arte, desde mosaicos y esculturas hasta pinturas y grabados. Su simbolismo y sus historias han cautivado a artistas de todas las épocas. Es impresionante cómo el zodiaco ha trascendido el ámbito de la astronomía. Sin duda, y aún nos queda mucho por explorar. En la próxima parte de nuestra inmersión nos adentraremos en detalles más específicos sobre el zodiaco, como su relación con la precesión de los equinoccios y su presencia en otras culturas. Ya, quiero saber más. Nos espera en la segunda parte de nuestra inmersión, donde seguiremos desvelando los secretos de este fascinante cinturón celeste. Allá estaremos. Retomamos nuestra inmersión en el zodiaco. En la primera parte exploramos esas fascinantes historias mitológicas, ¿verdad? Sí. Detrás de cada constelación. Ahora vamos a sumergirnos en algunos aspectos, digamos, un poco más técnicos, Me parece perfecto. empezando por su función como calendario. Ajá. Hablamos de que los babilonios usaban el zodiaco como calendario. Exacto. ¿Verdad? ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Bueno, los babilonios, al observar el movimiento del Sol a través del cielo a lo largo del año, se dieron cuenta Sí. de que éste pasaba por delante de las mismas constelaciones, en un ciclo regular. Es decir, que usaban esas constelaciones como puntos de referencia, ¿no? Para medir el tiempo. Exacto. Dividieron el año en 12 periodos, cada uno asociado a una constelación del zodiaco. Estos periodos no eran exactamente iguales a nuestros meses actuales, pero les permitía seguir el ritmo de las estaciones. Saber cuándo era el momento adecuado para sembrar, cosechar, celebrar festivales religiosos. Claro. etc. Es fascinante. Como la simple observación del cielo les proporcionaba un sistema tan práctico para organizar su vida. Sí, y este sistema, bueno, se extendió a otras culturas, como la griega y la romana, que adoptaron y adaptaron el zodiaco babilónico. Es un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento se transmite, ¿no? Y evoluciona a través de las culturas. Y hablando de evolución, no hay un fenómeno astronómico que ha tenido un impacto significativo en la relación entre el zodiaco y el calendario. Sí. Me refiero a la precesión de los equinoccios. Muy bien recordado. La precesión de los equinoccios es un fenómeno, bueno, complejo, pero crucial para entender cómo el zodiaco ha cambiado a lo largo del tiempo. Para ser honesta, el término precesión de los equinoccios me suena un poco intimidante. ¿Podrías explicarlo de forma, digamos, sencilla? Claro que sí. Imagina la Tierra como un trompo que gira sobre su eje. Ese eje no es perfectamente vertical, sino que está ligeramente inclinado. Y debido a la gravedad del Sol y la Luna, ese eje de rotación se mueve lentamente, como un trompo que se tambalea. Entiendo. O sea que la Tierra no siempre apunta en la misma dirección en el espacio. Exacto. Ese lento movimiento del eje de rotación es lo que llamamos precesión. Ajá. Y a medida que la Tierra se tambalea, la posición de los equinoccios, los puntos donde el ecuador celeste se cruza con la eclíptica, cambia lentamente a lo largo del zodiaco. Entonces, la posición de las constelaciones del zodiaco también cambia con el tiempo. Sí, aunque el cambio es muy lento, aproximadamente 1 grado cada 72 años. Wow. A lo largo de los siglos, esa diferencia se acumula. Por eso, el zodiaco que vemos hoy no es exactamente el mismo que observaban los babilonios hace miles de años. Es increíble pensar que algo tan aparentemente fijo como las estrellas en realidad está en constante movimiento. Exactamente. Y este fenómeno tiene implicaciones muy interesantes, especialmente para la astrología. Ahí quería llegar. ¿Cómo afecta la precesión de los equinoccios a la astrología? Bueno, como mencionamos antes, la astrología occidental utiliza un sistema de signos zodiacales, que se basa en la posición del Sol en el momento del nacimiento de una persona. Sí, recuerdo que dijiste que ese sistema divide la eclíptica en 12 partes iguales de 30 grados, sin importar la posición real de las constelaciones. Correcto, y ahí está el problema. Debido a la precesión de los equinoccios, la posición del Sol en el zodiaco astronómico no coincide con la posición del Sol en el zodiaco astrológico. Espera,
Entonces, el signo zodiacal que una persona cree tener según la astrología occidental podría no ser el correcto según la astronomía. Así es. Por ejemplo, una persona que nació a finales de marzo podría pensar que su signo es Aries, pero debido a la precesión, el Sol en ese momento podría estar en realidad en la constelación de Piscis. Eso sí que es una revelación. Es importante tener en cuenta esta diferencia entre la astrología y la astronomía. La astrología tiene su propio sistema simbólico que no se basa en la observación científica del cielo. Entiendo. Y ya que hablamos de sistemas diferentes, ¿existen otros zodiacos además del que conocemos? Por supuesto. El zodiaco que hemos estado discutiendo es el occidental. Pero a lo largo de la historia otras culturas han desarrollado sus propios sistemas zodiacales. Por ejemplo, la astrología china tiene un zodiaco de 12 animales que se basa en un ciclo de 12 años. Qué interesante. Me encantaría saber más sobre estos otros zodiacos. Sin duda, el mundo de los zodiacos es vasto y fascinante. Y en nuestra próxima inmersión exploraremos algunos de los más interesantes. Genial. Estoy ansiosa por descubrirlos. Pero antes de terminar esta parte, me gustaría recapitular, digamos, los puntos clave que hemos cubierto. Adelante. Hemos aprendido cómo los babilonios utilizaban el zodiaco como calendario, cómo la precesión de los equinoccios ha afectado la posición de las constelaciones a lo largo del tiempo, la diferencia entre el zodiaco astronómico y el astrológico, y la existencia de otros zodiacos en diferentes culturas. Un buen resumen de algunos aspectos clave del zodiaco. Y lo mejor es que aún nos queda mucho por explorar. En la próxima y última parte de nuestra inmersión, nos adentraremos en la influencia del zodiaco en el arte y la cultura, y descubriremos algunos de los zodiacos más fascinantes del mundo. Será un final perfecto para nuestra inmersión en este fascinante cinturón celeste. No se lo pierdan. Los esperamos en la tercera parte de nuestra inmersión en el zodiaco. De vuelta a nuestra inmersión en el zodiaco. Aquí estamos. Hemos recorrido un largo camino, ¿eh? Desde su origen en Babilonia, pasando por esas historias mitológicas, hasta llegar a la precesión de los equinoccios, realmente es un tema que no deja de sorprenderme. Sin duda, el zodiaco es un tema que nos invita a mirar el cielo, ¿no? Sí. Con otros ojos. Y en esta última parte de nuestra inmersión vamos a explorar cómo ha dejado su huella en el arte y la cultura a lo largo de la historia. Me encanta. Siempre me ha fascinado cómo el zodiaco ha inspirado a artistas de todas las épocas. Pienso en esos mosaicos romanos, en los frescos medievales, incluso en los relojes astronómicos. Todos ellos con representaciones del zodiaco. Exacto. Y no solo en Europa, el zodiaco de Dendera, en Egipto, por ejemplo, es un impresionante bajorrelieve, tal vez en el techo de un templo, que nos muestra su importancia en la cosmología egipcia. Es increíble cómo el zodiaco ha traspasado fronteras geográficas y culturales, ¿no? Sí. Dejando su huella en civilizaciones tan diversas. Y su influencia no se limita al arte antiguo. Hoy en día, el zodiaco sigue inspirando artistas contemporáneos, quienes reinterpretan su simbolismo y lo adaptan a nuevos lenguajes artísticos. Es cierto. He visto obras de arte moderno que usan los signos zodiacales como elementos visuales o que exploran los mitos asociados a cada constelación, desde una perspectiva actual. El zodiaco es una fuente inagotable de inspiración. Sí. Sus historias y su simbolismo nos hablan de la condición humana, de nuestros anhelos, miedos, aspiraciones. Y no podemos olvidar su impacto en la cultura popular. Los horóscopos, por ejemplo, aunque no tengan una base científica sólida, siguen siendo muy populares. Es verdad. En todo el mundo. Los signos zodiacales se han convertido en una forma de identificarse, ¿no? Sí. De entender la personalidad. E incluso de predecir el futuro, aunque sea de forma lúdica. Y hay una infinidad de libros, películas, series de televisión, incluso videojuegos, que utilizan el zodiaco como elemento argumental o como fuente de inspiración para personajes y escenarios. El zodiaco está en todas partes. Ha permeado nuestra cultura de tal manera, ¿no?, que a veces ni siquiera somos conscientes de su presencia. Es fascinante cómo algo que comenzó como una simple herramienta para medir el tiempo ha evolucionado. Sí. Hasta convertirse en un símbolo tan complejo y multifacético. Y esa es precisamente la magia del zodiaco, ¿no? Sí. Su capacidad de unir astronomía, mitología, arte y cultura en un tapiz fascinante que nos invita a explorar los misterios del universo y de nosotros mismos. Creo que he resumido a la perfección la esencia del zodiaco. Ha sido una inversión increíble, llena de descubrimientos y sorpresas. Hemos aprendido sobre su origen, su evolución, su simbolismo y su impacto en la cultura a lo largo de la historia. Y espero que esta inversión haya despertado en ustedes la curiosidad. Sí. Por seguir explorando el zodiaco.
y todas las maravillas que encierra. Sin duda, el zodiaco es una invitación a mirar al cielo con nuevos ojos, a conectar con las historias del pasado y a descubrir la belleza que se esconde Ajá. en cada rincón del universo. Así que la próxima vez que contemplen las estrellas, recuerden que están observando no solo puntos brillantes en la oscuridad, sino también un legado de conocimiento, de mitos y de arte que ha perdurado a través de los siglos. Y con esa imagen inspiradora, damos por concluida nuestra inversión en el fascinante mundo del zodiaco. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.